Un descubrimiento extraño en un lago del condado de Cass, años en proceso. Ahora los investigadores allí necesitan averiguar si hay un vínculo con un crimen de hace mucho tiempo. Durante 67 años, el lago Foss guardó un secreto tan escalofriante que sorprendió incluso a los buzos más experimentados. 2 coches, descansando a solo 3,6 metros de distancia, cada uno con 3 esqueletos de 2 desapariciones separadas, ambas en 1969. Los equipos recuperaron el Camaro 1969 del lago Foss. Dentro de ese auto estaban los restos óseos de 3 personas. Pero cuando abrieron una caja de guantes sellada, encontraron una carta manuscrita que decía: ¿si nos pasa algo? Y eso fue solo el comienzo. Una caja de evidencia faltante, huesos adicionales y una firma que no debería existir. ¿Qué más se esconde bajo la superficie? El día que el río reveló su secreto. Durante 67 años, una sola pregunta atormentó a las pequeñas ciudades alrededor del lago Foss en Oklahoma. ¿Qué pasó con Jimmy Allen Williams y sus 2 amigos adolescentes, Leah Johnson y Thomas Michael Ríos? Desaparecieron sin dejar rastro en noviembre de 1969. No hubo ninguna nota, ninguna despedida. La última vez que se les vio fue alejándose de la escuela secundaria Sayre en el Chevrolet 1954 de Jimmy, una camioneta verde opaca de 4 puertas. Y luego, nada. Ese mismo vehículo volvería a aparecer décadas después. No en el desierto, no en el bosque, sino bajo las tranquilas aguas recreativas del lago Foss. El descubrimiento no fue planeado. De hecho, fue pura coincidencia. En septiembre de 2013, el equipo de buceo de la Patrulla de Caminos de Oklahoma estaba realizando una sesión de entrenamiento rutinaria con sonar. Estaban calibrando su nuevo sonar de barrido lateral, destinado a detectar grandes objetos submarinos en lagos rurales. Luego, de repente, la pantalla del sonar se iluminó. 2 grandes objetos en forma de vehículo aparecieron, descansando a menos de 3,7 metros de distancia, ambos enterrados bajo capas de sedimentos, invisibles a simple vista. Los buceadores descendieron al lago turbio, donde la visibilidad es apenas de unos pocos metros, y usaron cuerdas para guiarse hasta el primer naufragio. Lo que tocaron no era solo un coche, era una cápsula del tiempo sellada. Oxidado, cubierto de percebes, y medio sumergido en el suave lodo del lago, el cuerpo de un Chevrolet de mediados de siglo emergió lentamente. Cuando lo sacaron a la superficie, cada tornillo crujió. La placa de matrícula apenas era legible, pero el contorno coincidía con el Chevy desaparecido de Jimmy. Dentro del coche se descubrieron 3 esqueletos parciales, cada uno situado en diferentes áreas del vehículo. Sus posiciones contaban una historia trágica, 2 en la parte delantera, 1 en la parte trasera. No había señales de cinturones de seguridad, algo no raro para esa época. Y aunque las leyes de cinturones de seguridad no se implementaron hasta la década de 1980, fue la posición del volante y el salpicadero roto lo que sugirió que el coche había caído de frente. Aún más inquietante, uno de los examinadores forenses notó que la llave de ignición todavía estaba girada. El interruptor de los faros se había encendido. La perilla de la radio se había roto. Todo estaba congelado en su lugar. Se encontró un bolso de mujer detrás del asiento del pasajero. Dentro había una foto escolar, un horario de clases y un ticket de cine de Butch Cassidy y el Sundance Kid, que se estrenó solo un mes antes de que desaparecieran. La pieza de evidencia más antigua, un único anillo de graduación oxidado con el año 1969 aún visible bajo una capa de descomposición. Al principio, la policía especuló que los adolescentes podrían haber salido de un camino oscuro por error. Foss Lake, particularmente a finales de los años 60, tenía pocas barreras o luces. Había una rampa para botes antigua, ahora mucho tiempo sumergida por los niveles de agua. ¿Pudieron haber salido accidentalmente mientras se dirigían al lago para una reunión nocturna? ¿O fueron perseguidos? Surgieron teorías, incluida una sobre un grupo de chicos locales siendo blanco después de una disputa. Pero sin señales de trauma o daños por bala, la mayoría se inclinó hacia un ahogamiento accidental. Aún así, quedaban preguntas sin respuesta. Y justo cuando pensaban que este giro no podía volverse más extraño, el segundo sonar se enfocó. Otro coche antiguo, a solo unos pocos metros de distancia. La extraña coincidencia con un segundo caso desaparecido. Mientras se documentaba el primer Chevy de 1954, los buzos regresaron a la pantalla de sonar para verificar su lectura anterior. Efectivamente, a solo unos 3 metros 70 centímetros de donde el vehículo de Jimmy había descansado durante más de 4 décadas, había otro coche, sorprendentemente similar en tamaño y forma. No era solo una carcasa desechada, era un Camaro de 1969 completo. Y dentro había restos esqueléticos de 3 individuos más. Uno llevaba un cinturón con una hebilla grabada con Distrito de Columbia 1968. Otro tenía una navaja de bolsillo grabada con las iniciales RH. Al igual que el primer vehículo, los cuerpos se preservaron parcialmente gracias a los bajos niveles de oxígeno y al sedimento frío. Pero lo escalofriante no era solo la presencia de más víctimas, sino que este vehículo estaba relacionado con otra desaparición del mismo año. Los registros confirmaron que el Camaro pertenecía a John Porter, un trabajador de una plataforma petrolífera local, reportado como desaparecido solo unos meses antes de que Jimmy y sus amigos desaparecieran. John había dicho a sus compañeros de trabajo que iba a recoger a un amigo cerca del lago Foss. Ni él ni su coche fueron vistos de nuevo, hasta ahora. Tanto los investigadores como los periodistas estaban atónitos.
¿Cuáles son las probabilidades de que dos desapariciones no relacionadas, ambas de 1969, terminaran a pocos pies de distancia al fondo del mismo lago? Algunos comenzaron a teorizar una conexión más siniestra. ¿Había sido la rampa para botes un lugar popular para carreras ilegales de autos por la noche? ¿Había pasado algo que forzara a ambos vehículos fuera de la carretera? ¿Un fallo mecánico? ¿Un camino colapsado? ¿O algo peor? Otros susurraban sobre una maldición. ¿El lago Foss ya había cobrado vidas antes? En 1976, una pareja se ahogó después de que su bote de remos volcara en una tormenta. Algunos lugareños bromeaban que el lago tenía la costumbre de quedarse con las cosas que le gustaban, pero los expertos forenses tenían los pies más en la tierra. Ellos señalaron que el diseño del lago había cambiado dramáticamente a lo largo de las décadas. La línea de costa original ahora estaba completamente bajo el agua. Lo que solía ser una pendiente cubierta de hierba se convirtió en un peligroso precipicio después de que el estado expandiera el embalse. En la década de 1960, ni la iluminación ni las señales de advertencia eran comunes, especialmente en las zonas rurales de Oklahoma. En una noche oscura sin barandas ni orientación por GPS, un pequeño giro incorrecto podía tener consecuencias mortales. Y si un vehículo caía al agua, el espeso sedimento podía enterrarlo en cuestión de días, haciéndolo invisible incluso para los buzos experimentados de esa época. Aún así, la coincidencia de dos desapariciones del mismo año descansando una al lado de la otra en el fondo del lago Foss planteaba la pregunta: ¿cuántos otros lagos ocultaban secretos similares? Casos sin resolver, nueva tecnología y una carrera contra el tiempo. A medida que las noticias de los dos vehículos sumergidos se difundían por todo el país, otras familias comenzaron a comunicarse, preguntándose si sus seres queridos desaparecidos podrían estar atrapados en automóviles bajo lagos turbios. Fue entonces cuando grupos voluntarios como Adventures with Purpose, Chaos Divers y Depths of History intervinieron. Armados con equipos de sonar portátiles, drones submarinos y sistemas avanzados de GPS, estos equipos civiles comenzaron a escanear lagos, ríos y canales en todo Estados Unidos. Y los resultados fueron asombrosos. En menos de 3 años, estos grupos ayudaron a localizar más de 24 vehículos desaparecidos relacionados con desapariciones sin resolver. En Missouri, recuperaron un Pontiac Sunfire vinculado a un caso de 1995. En Tennessee, una Dodge Dakota roja sacada del lago ayudó a resolver un archivo de personas desaparecidas de 1999. No eran simplemente buzos, eran exoficiales de policía, ingenieros y familiares que utilizaban tecnología moderna e investigación colaborativa para hacer lo que los departamentos locales no podían: la guantera sin abrir y la nota que lo cambió todo. Semanas después de que los coches del lago Foss fueran sacados de las profundidades y catalogados, los analistas forenses todavía examinaban cuidadosamente cada centímetro de los restos. No solo buscaban restos humanos, sino también efectos personales que pudieran ayudar a identificar a las víctimas o explicar cómo dos vehículos desaparecieron sin dejar rastro en el mismo año. Mientras que el exterior del Chevrolet de 1954 estaba muy oxidado, una parte del interior había permanecido misteriosamente sellada: la guantera. Lleno de sedimento compacto, se había calcificado cerrado. No fue hasta que el equipo utilizó un microtaladro y herramientas dentales que lograron abrirlo, y lo que encontraron adentro dejó a todos en el laboratorio asombrados. Dentro, envuelto en lo que parecía ser capas de plástico, había un sobre desmoronado con tinta descolorida que decía: «Si algo nos sucede». La carta, dañada por la humedad, estaba parcialmente destruida, pero ciertos fragmentos permanecían inquietantemente intactos. Aunque el mensaje completo nunca fue divulgado públicamente, los investigadores confirmaron que parecía estar escrito a mano por uno de los adolescentes, probablemente Leah Johnson, y mencionaba haber sido seguido durante días y ver de nuevo un coche oscuro cerca de la escuela. Lo que lo hizo más inquietante fue que la nota incluía un recorte de periódico arrancado y doblado con fuerza, que presentaba un pequeño informe sobre un hombre local acusado de acosar a un grupo de adolescentes en Sire semanas antes de que el trío desapareciera. El hombre fue liberado más tarde sin cargos. Su nombre nunca había estado públicamente vinculado a la desaparición, pero después de que la carta apareció, su nombre apareció en todas las redes sociales, obligando a las fuerzas del orden a emitir un comunicado. Ni confirmaron ni negaron si la nota reabriría el caso, solo que el descubrimiento era profundamente relevante y estaba bajo revisión. Aún más desconcertante, también se encontró una fotografía vieja de Polaroid en la guantera, ligeramente deformada pero visible. Mostraba a los 3 adolescentes, Jimmy, Leah y Thomas, posando junto al mismo automóvil en el que desaparecieron, riendo, bañados por el sol, con el lago Foss brillando en el fondo. ¿La fecha escrita en la parte de atrás? 1 de noviembre de 1969, el mismo día que desaparecieron. Hasta el día de hoy, el contenido de esa guantera sigue siendo una de las partes más debatidas del caso. Algunos creen que confirma juego sucio, otros argumentan que fue simplemente ansiedad adolescente malinterpretada en retrospectiva, pero una cosa es segura. Añadió una capa completamente nueva a lo que antes se consideraba un accidente sencillo: la visita silenciosa del FBI y la desaparición de la caja de pruebas. Justo cuando las autoridades locales pensaban que el caso de Foss Lake se había cerrado históricamente, un desarrollo federal inesperado reavivó la especulación. Según un ex empleado de la oficina del sheriff del condado de Beckham, que habló de manera anónima con un reportero local en 2014,
Agentes del FBI visitaron el armario de pruebas menos de 3 semanas después de que se descubrieran la guantera, la carta y el recorte de periódico. No hicieron una declaración pública, no abrieron un expediente y no respondieron preguntas de los medios, pero se llevaron algo, una caja de cartón sellada y empapada con agua marcada como recuperado del vehículo número 2. Contenido secundario. Se creía que la caja contenía efectos personales recuperados del Chevrolet Camaro de 1969, incluido un pequeño diario perteneciente a una de las víctimas masculinas adultas. Un buzo local luego confirmó que había entregado un folleto u objeto similar a un diario al equipo de recuperación, uno que tenía notas legibles sobre reunirse con alguien cerca del lago la noche de la desaparición. Pero aquí es donde las cosas se ponen extrañas. Cuando los investigadores del condado intentaron más tarde registrar el artículo para el archivo estatal, la entrada había desaparecido. No había cadena de custodia digital. Sin registro de ingreso. Solo un vacío donde debería haber estado el registro. Varios oficiales insistieron en que recordaban la caja, pero después de la visita del FBI, desapareció. Cuando se les presionó, los representantes federales solo declararon que las pruebas con posible relevancia interjurisdiccional habían sido aseguradas para su evaluación. ¿Por qué el FBI incautaría discretamente artículos de 45 años dañados por el agua de un caso local supuestamente cerrado? Algunos ahora creen que el descubrimiento del Camaro activó viejas alarmas vinculadas a otro caso sin resolver en Oklahoma, que involucra dinero petrolero desaparecido y rutas de contrabando sospechosas a través de Elk City y Sayre a finales de los años 60. Esa teoría sugiere que los pasajeros del segundo vehículo, incluido John Porter, no solo fueron víctimas de un trágico accidente, sino que podrían haber estado transportando algo ilegal esa noche. ¿Y el Chevrolet con los adolescentes? Posiblemente solo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Aunque nunca se confirmó evidencia sólida de contrabando, es cierto que Foss Lake se encuentra justo al lado de la antigua ruta estadounidense número 66, un corredor conocido tanto por su romántico estilo americano como por su oscuro pasado. Durante las décadas de 1960 y 70, las autoridades registraron docenas de casos de tráfico de licor, mercancías robadas e incluso envíos de drogas que pasaban por la zona. El FBI mantuvo una presencia discreta en el oeste de Oklahoma durante esos años, vigilando las supuestas rutas rurales utilizadas por las grandes redes de crimen interestatal de Dallas y Kansas City. Hasta el día de hoy, la caja de evidencias desaparecida del vehículo número 2 no ha sido devuelta a la custodia local, y sin una orden judicial o solicitud formal, la oficina del sheriff no tiene poder para recuperarla. Los huesos que no pertenecían a nadie en los registros. Meses después de que el descubrimiento del lago fósil hubiese aparentemente llegado a su capítulo final, la oficina del médico forense del estado de Oklahoma publicó una actualización silenciosa que envió una ola de confusión a través de la comunidad forense y de casos sin resolver. Durante la meticulosa catalogación de restos óseos de ambos vehículos sumergidos, los técnicos de laboratorio notaron algo extraño. El número total de huesos recuperados no coincidía con el recuento esquelético esperado para 6 personas. De hecho, había huesos adicionales. Al principio, los funcionarios asumieron que esto podría explicarse por la fragmentación, los huesos rompiéndose durante décadas bajo el agua, lo que facilitaba el conteo doble de ciertos elementos. Pero un análisis más detallado mostró un panorama más complicado. Entre los restos recuperados del asiento trasero del Chevrolet de 1954, se encontraron 2 fémures izquierdos, ambos de tamaño adulto, ambos de individuos de edad aproximadamente similar. Esto inmediatamente levantó una señal de alerta. Los seres humanos no tienen 2 fémures izquierdos. Esto no era fragmentación, era presencia. Los antropólogos forenses confirmaron que al menos 7 individuos estaban representados en los restos a través de los 2 vehículos. Pero aquí está el verdadero golpe. El séptimo conjunto de huesos, que consiste en una mandíbula parcial, una clavícula y una tibia, no coincidió con ninguna de las muestras de ADN enviadas por los familiares conocidos de las 6 personas reportadas como desaparecidas. Ni siquiera estuvo cerca. Ante una anomalía forense, los investigadores reabrieron el proceso de pruebas de ADN, esta vez comparando los restos no identificados con CODIS, el sistema combinado de índices de ADN del FBI, que almacena perfiles de personas desaparecidas, restos no identificados y delincuentes a nivel nacional. Pero nada coincidía. Ni nombre, ni número de caso, ni historial. Era como si esta persona nunca hubiera existido en el sistema. Este descubrimiento desató una serie de teorías. ¿Hubo una séptima víctima de la que nadie supo jamás? ¿Podría uno de los adolescentes haber recogido a un autoestopista esa noche? ¿Alguien que nunca fue reportado como desaparecido? ¿Fue este individuo desconocido la causa del desvío que llevó al desastre? O más inquietante, ¿alguien estaba tratando de esconder un cuerpo en el coche antes de que desapareciera? Para echar leña al fuego, un buzo del equipo de recuperación reveló más tarde en una entrevista de podcast que recordaba haber visto una lona vieja y pesada en el maletero del Chevrolet durante la inmersión inicial. Pero cuando el coche llegó a la superficie, había desaparecido. Algunos especulan que podría haberse desenrollado durante el ascenso. Otros creen que podría haber ocultado algo o a alguien. Hasta la fecha, los restos no identificados han sido etiquetados como persona 7, un adulto masculino desconocido, y su origen sigue sin resolverse. No hay informes de personas desaparecidas de la época que parezcan coincidir. No han surgido antecedentes penales. El cráneo no mostró signos de traumatismo por objeto contundente,
pero el deterioro impidió un análisis más detallado de la causa de muerte. La firma que reapareció después de 45 años. Años después de que los vehículos fueran recuperados de Foss Lake y las víctimas fueran identificadas, surgió algo inesperado. No del agua, sino de una caja polvorienta en el fondo de la antigua oficina administrativa de Sayre High School. Durante una renovación a principios de 2018, un conserje limpiando anuarios archivados y papeleo tropezó con un libro de registro de un asesor estudiantil dañado por el agua del otoño de 1969. Dentro había espacios para citas escritos a mano, horarios de clases y, lo más curioso, una página de una hoja de registro faltante para los permisos extracurriculares de noviembre de la escuela. En esa lista estaba la firma de Leah Johnson, una de las adolescentes encontradas dentro del Chevrolet de 1954. Ella había puesto sus iniciales al lado de una línea que indicaba que había optado por no participar en un evento patrocinado por la escuela ese fin de semana, un viaje de campo agrícola programado para el 2 de noviembre. Pero lo que llamó la atención de todos fue que se habían añadido dos nombres debajo del de ella en un color de tinta diferente con patrones de escritura similares, los nombres T. Rios y Jimmy A. Williams. El administrador, en ese momento, había marcado esas entradas con un pequeño signo de interrogación en el margen, tal vez una señal de que no había visto a esos dos estudiantes en persona cuando se llenó el formulario. Más tarde, los expertos en escritura a mano analizaron los trazos y la presión en la página, y concluyeron con una confianza moderada que los tres nombres pudieron haber sido escritos por la misma persona. Esa persona probablemente Leah. Este descubrimiento, aunque aparentemente menor, reabrió una teoría que había sido ignorada por mucho tiempo entre los miembros de la familia, que los adolescentes pudieron haber intencionalmente omitido el evento y creado una coartada. ¿Por qué? Nadie sabe. Pero no fue solo una rebelión. Los tres adolescentes eran conocidos por ser responsables con historiales escolares limpios. Sus profesores los describieron como fiables y no del tipo que hace travesuras. Añadiendo al misterio, se encontró una nota sin fecha detrás del armario de archivos del anuario. Estaba doblada, sin enviar, y dirigida simplemente al señor. Dentro había solo 8 palabras escritas a mano. Tenía razón. No deberíamos haber ido. Nadie sabe quién era M. Un amigo, un hermano o hermana. ¿Una maestra? La escritura tenía fuertes similitudes con la de Leah, pero no se pudo hacer una coincidencia concluyente, debido a la tinta borrosa y el papel degradado. Algunos creen que la nota fue escrita la noche en que desaparecieron, tal vez incluso durante las horas finales antes de su inmersión en el lago. Otros sugieren que podría haber sido de semanas antes, haciendo referencia a otro incidente completamente. Pero su presencia, junto con la hoja de registro falsificada o asistida, sugiere que los adolescentes estaban planeando algo ese día, algo secreto. Y aquí es donde el peso emocional se profundiza. La hermana menor de Jimmy, que solo tenía 6 años cuando él desapareció, dijo durante una entrevista en las noticias locales que M podría haber sido ella. Recordó a su hermano bromeando sobre irse en una aventura real, y ella rogándole que no llevara a Leah y Thomas por esos caminos espeluznantes cerca de Foss. Nunca supo qué pasó después, solo que la camioneta familiar nunca regresó. Déjanos saber tus teorías en los comentarios, y no olvides suscribirte para más historias que revelan lo que la superficie intentaba ocultar.